en esta parte de estos primeros versículos. Sobre todo vamos a repetir una vez más desde el verso 3 a ese verso 14. Lo hemos hecho muy bien, gracias a Dios, en las últimas veces que hemos leído. Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús le pusieron como título, y de las cosas que estamos hablando, basándonos en el 9, 100 al 10, le trae un tema pasado y hoy vamos a tener otro tema, porque vamos a hablar un poquito de lo que nos llevó esta misma escritura al escrito de Pablo a Timoteo. Pero ahora vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. ¿Lo tienen todos? Amén. Como ya lo hemos leído varias veces, creo que hoy lo vamos a hacer más y más excelente para Dios. Amén. Vamos a leer entonces esta buena y bendita palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su grandeza, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la realización de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén. Aleluya, aplaudan al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Qué bueno, el Señor nos permite tener su palabra delante de nosotros. Este va a ser mi sexto mensaje de este año 2024. Y el título, como estoy hablando de una temática muy profunda, el título es también un poco complejo. Mucho que decir, difícil de explicar. Así se llama, anótelo por ahí, sexto mensaje del año 2024. Mucho que decir, difícil de explicar. Y aunque parece un título moderno o algo como para llamar la atención, quiero decirle que es neta y completamente bíblico. Capítulo 5, verso 11 de Hebreos, usted va a hallar esta expresión, porque este hombre precisamente está inspirado en esta temática de las cosas celestiales y dice: tengo mucho que explicar, mucho que decir, pero difícil de explicar. Entonces, en esa mentalidad, yo he clamado al Espíritu Santo para que todos nosotros, no ustedes, todos nosotros, tengamos la inteligencia de extraer la savia que hay en estos pasajes. Porque si Dios permitió que el apóstol Pablo lo escribiera acá en Efesios y luego hiciera varias réplicas en muchos pasajes, tejiendo una sola temática, solo que este tipo de temáticas en la Biblia, que son profundas, extraordinarias y buenas,
son de esa forma. Está una pieza de rompecabezas en una esquina, a la otra debajo de una piedra, y la otra hay que buscarla en Alaska, y la otra se encuentra en los campos del llano venezolano, y hay que hacer todas las diligencias para armar las piezas. Pero están allí, y quien quiera armarla, la puede armar porque Dios lo reveló. Amén. Lo importante de todo eso es que es una revelación que ya el Señor nos dio. Quiero basarme ahora, hacer un cambio del verso 9, me voy a basar en el 10, pero teniendo como pasaje que dejamos pendiente en Primera Timoteo capítulo 3, verso 16. Allí dejamos pendiente cuando hablábamos acerca de que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sigue premiando la palabra misterio, como lo dice en el verso 9 de lo que leímos en Efesios. Dios fue manifestado en carne, lo cual hablamos algo porque se puede decir muchas otras cosas, solo que abarcaríamos un tiempo muy grande que por ahora no lo tenemos. Y luego quedé en el pendiente de que Jesús no solamente fue manifestado en carne, como hablábamos el domingo pasado, sino ahora justificado en el Espíritu. Vamos a ver cómo podemos nosotros meter este hilo tan grueso por los ojos de estas agujas tan pequeños. Pero si Dios reveló, como dije entonces, es posible que entendamos estas verdades para que nuestro espíritu se nutra, nuestra fe crezca y se haga más fuerte. Amén. El propósito de la palabra es múltiple, pero uno de estos básicos es que nosotros seamos de una fe fuerte en el Señor, que la vamos a necesitar durante todo el transcurso de nuestra vida, pero más se hará patente el día que nos toque irnos de este sueño, de esta vida a la vida eterna. Quien haya labrado su fe en el fundamento de la palabra y haya consumido este material sacándole provecho, va a estar consono, claro, preciso el día de esa marcha. Quien haya perdido su tiempo yendo a cualquier cantidad de iglesias, culto, donde puede estar, o escudriñando la palabra sin dejar que la palabra lo nutra, entonces va a tener una fe engañosa, porque el enemigo sabe quién tiene verdadera fe y quién no. Y esto de justificado en el Espíritu, estamos hablando, de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Como sé que es un tema que no demanda muchas emociones, muchos se me van a quedar muy profundo tratando de irse más allá de lo que yo explico y se me van a dormir. Si usted ve a alguien así, le doy permiso en el nombre de Jesús que le meta la mano en el switch que tiene aquí y me lo despierta. Y hermano, no te vayas tan profundo, que todavía estamos en la tierra. Porque quiero que presten suma atención lo que quiero decir acerca de que Jesús fue justificado en el Espíritu. ¿El tema cómo se llama? Mucho que decir. Hasta el título es complejo, por eso se los digo, está en Hebreos capítulo 5, verso 11. Mucho que decir, pero es difícil de explicar. Bueno, justificado Jesús en el Espíritu. ¿Cómo vemos y entendemos esto que nos viene diciendo? Que Jesús fue manifestado en carne, pero que su justicia fue absoluta y plenamente en el Espíritu. Ustedes me han oído decir que la parte más importante del ser humano, ¿cuál es? El cuerpo, el alma, el espíritu. Todos tienen relevancia, tienen su significancia, pero la más importante es el espíritu. Si usted tiene un espíritu muerto, puede tener un alma entendida en toda la ciencia de la tierra. Puede tener un cuerpo físico pero muy sano. Pero si está muerto de espíritu, no tiene nada. Es como una persona hermosa, un catí de ojos azules, pero muerto. No tiene sentido. Entonces, la parte más importante sigue privando aquí en Jesús. Sí, en el cuerpo, Él guardó los lineamientos del Padre de nacer de la Virgen María, puesto por el Espíritu Santo, viviendo una vida de santidad en la carne.
Y aunque su carne era falible, porque hablábamos que se cansó, se enojó y lloró, hizo muchas cosas propias del ser humano. Pero ahora, ¿en qué momento Jesús fue justificado en el Espíritu? Importante este detalle, porque esta es la entrada a todo este mundo que quiero tratar de dejar a ustedes en mi enseñanza, por lo menos un 10% del 100% que yo quiero decir. Porque el tema es mucho que decir, difícil de explicar. Ya lo corroboraron allí en Hebreos capítulo 5, verso 11. Bueno, justificado en el Espíritu. ¿Cómo y cuándo comenzó esta justificación? Es bueno que usted tenga en mente que mientras Jesús estuvo en la carne, mientras Jesús estuvo acá en la tierra, 33 años y medio, según lo registran los evangelistas, nunca operó plena y absolutamente en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tenía un revestimiento de carne. Ahora bien, para introducir este tema hay que entenderlo con mucha atención y quiero que vayan a Lucas capítulo 23. Vamos a ver Lucas capítulo 23. Específicamente el verso 46, para que veamos cuándo comienza toda esta extraordinaria vida de Jesús y viaje extraordinario a lugares que nosotros, por eso le dije, difícil de explicar. Verso 46, miren lo que está sucediendo en la cruz. Ustedes saben, Jesús estaba muriendo ¿a qué hora? ¿Se acuerdan que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones? Importante la hora, no fue al azar. A la hora que Jesús entregó su espíritu, ¿era qué hora? La hora novena, que para nosotros es las 3 de la tarde. Eso tiene una significancia en el mundo espiritual muy extraordinario, porque el sacrificio que Dios estableció en el Antiguo Testamento tenía que hacerse ¿a qué hora? Sobre todo el sacrificio emblemático, a las 3 de la tarde. Por eso el Señor mantuvo la vida en la cruz, luchando contra todos los elementos que conspiraban para arrancarle la vida, hasta cumplir los rigores y el estándar que el Padre había puesto para morir a las 3 de la tarde. Entre las cosas extraordinarias que dijo en esos momentos, dijo esta, que es la que nos introduce a lo que ya Pablo nos está diciendo en Timoteo 3:16. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ¿por qué no su carne? ¿Por qué no su alma? Porque ahora iba a ser el viaje extraordinario el cual el siervo Pablo nos está diciendo acá. Porque ustedes y yo, o por lo general el ser humano, entiende que la muerte es cesación de todo. De hecho, clínicamente, científicamente, médicamente es así. Todo cesa cuando alguien muere. Eso es la muerte según la clínica, según la ciencia médica. Pero según nosotros, los patrones de Dios y la Biblia, la muerte sencillamente es el término de un ciclo para comenzar otro. Por eso todos los seres humanos tienen que prepararse para la vida que viene después de esta. No importa que sea evangélico o no. Que algunos piensan que por no ser cristianos no van a sufrir los rigores y los estándares de los principios que están establecidos. Si alguien osa morir sin Cristo, está perdido eternamente. No importa que le hagan rezo, que lo metan en el limbo, lo saquen para el Lambo, lo lleven para que es Orlando, está muerto. Si murió sin Cristo, no tiene chance. Entonces Jesús, a la hora extraordinaria de entrar al mundo espiritual para operar en el espíritu, tiene que encomendar su espíritu ¿a quién? Al arcángel Miguel, al ángel Gabriel, a los discípulos, a María. No, esto es de pesada y extraordinaria estándar celeste. No puede evocar a nadie más que no sea su Padre. Que su Padre, cuando lo vio físicamente en obras extraordinarias que dijo, hizo algo extraordinario, extraño también se le puede decir, algo terrible que los que estaban allí oían pero no entendían, la gran mayoría de ellos. Cuando Jesús salió del bautismo, oyó la voz del Padre que le dijo: este es en cual tengo complacencia.
Pero no solamente al comienzo de su ministerio, porque tenía ya Jesús como 30 años. O sea que lo que hizo Jesús desde que nació hasta los 30 años le agradó al Padre. Pero en otras ocasiones también el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, en 2 ocasiones más, aparte de la de que narra allí en el bautismo. O sea que el Padre estaba complacido con Jesús en todo lo que hizo según la carne. Pero ahora vamos a ver por qué dice este escritor Pablo allí en Timoteo: porque Jesús fue justificado en el Espíritu. ¿Qué hizo en el Espíritu para estar justificado en el Espíritu? Primero acá, para cerrar el ciclo humano, está encomendando su espíritu al Padre. Cuando usted encomienda a su hijo a alguien, usted se lo encomienda porque cree que ese alguien es responsable, ¿verdad que sí? Pero ahorita mismo la irresponsabilidad está por doquier, que algunos, por hacer un viaje que incluso algunos no van a volver y van a morir en el camino triste por ellos, porque no le piden a Dios dirección, han dejado sus hijos en manos de nadie. Ya no quiero saber de ese caso porque me rompía la cabeza en el dolor de una dama que por andar por allí engendró 2 niños, y se metió a vivir con una persona de la mala vida, uno que llaman en esos bajos fondos un piedrero, imagínense, porque el hombre tenía un rancho donde vivía y se metió con ella. Pero lo más triste fue que esa mujer emprendió un viaje a otro país dejándole sus 2 niñas a una persona de ese calibre, al punto de que los vecinos estaban extraordinariamente preocupados porque de ultrajes y de toda cosa se decía de eso. Pero Jesús encomendó su parte más extraordinaria, que es el Espíritu, al Padre. Lo encomienda al Padre porque ahora va a ser un viaje extraordinario. ¿Qué viaje hizo Jesús? El viaje a las profundidades de la tierra. Mínimo allí, podemos decir. Pero luego hizo otros viajes a otras cosas que desconocemos. Es bueno que ustedes digan: pero si hizo varios viajes, y si él estuvo muerto prácticamente un día, ¿cómo se hacen tantos viajes en tan poco tiempo? Porque él entró en el espíritu el tiempo kairos, donde no hay cronos. ¿Qué es el crono? Es el tiempo que nos va regulando. Son las horas, los minutos, los días, los meses, los años. Por eso ahora va a ministrar Jesús, ¿dónde? En el espíritu. Entra en el kairos para ofrecer a Dios extraordinarias obras que no pudo ofrecer en la carne, porque tenía que también ser justificado en el espíritu. Aquí viene otra perla, pero esta perla está bastante cubierta de cosas y algunos no lo van a apreciar como perla, porque cuando empiecen a descubrir y se pullen con las espinas que tienen, no van a apreciar las perlas, pero por lo menos saben que es una perla, y yo sé que en algún momento van a descifrar lo hermoso de esa perla. Gloria al Señor. Quiero que vayamos, porque es así el asunto. Porque le dije que nuestro tema es bueno que lo repite para que usted esto no es como un cumplido. Es que cuando usted hace eso es como quien pone aceite a los rodamentos para que sigan rodando. Es el propósito del tema, ¿oyeron? Es aceitico en los rodamientos para que siga fluyendo. ¿Cómo se llama el tema? Mucho que decir, difícil de explicar. Mucho que decir, difícil de explicar. Y para ello Pedro tenía que ser Pedro. Pedro nos introduce también esta temática, pero Pedro se inspiraba y lanzaba piedras y luego volvía a su estándar de predicador muy evangelístico, cristocéntrico, porque él no tiene la profundidad. De hecho, él mismo lo reconoce. Dice: Pablo escribe cosas y habla cosas que yo no las entiendo plenamente. Pero él también nos arrojó alguna cosa extraordinaria. Quiero que busquen Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Sobre todo vamos a leer desde el verso 18 para que vean que Jesús, cuando entrega su espíritu a las 3 de la tarde en el Calvario, va a hacer un viaje extraordinario. El verso 18 y 19 de Primera Pedro, capítulo 3, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, sin duda alguna, pero vivificado en el Espíritu. No hay muerte en el Espíritu. Y más el Espíritu de Jesús, que nunca pecó. El de nosotros, lamentablemente, por venir del primer padre Adán, está muerto al nacer. Volvemos a la vida, vivificamos cuando recibimos a Jesús. Amén. Pero fíjense lo que dice el 19, aquí donde viene el asunto más mayúsculo. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Para Jesús predicar a los espíritus encarcelados, tuvo que ir en el Espíritu. Pero ¿quién opera en el mundo de los espíritus en la parte de las tinieblas? Satanás. Satanás estaba allí, si en el mundo físico intentó y procuró la muerte de Jesús, hizo cosas terribles. Imagínense en el mundo, cuando Jesús entra en el mundo de él. ¿Saben por qué Jesús? Ahora sí van a entender por qué Jesús dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, porque los viajes que voy a hacer, los viajes que tengo que hacer, no los puedo hacer si no vas conmigo. Amén. Y si no tengo tu justificativo. Porque ¿quién ha hecho un viaje como este? Nadie. Nadie podrá hacerlo. Solamente el Hijo de Dios. Desconocemos qué ángel, de qué patrón, de qué nivel pudiera ir y entrar a las profundidades de la tierra, a los infiernos, a cárceles que están en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas, que desconocemos. Pero Jesús dice que en el cual, una vez que tenía su espíritu vivificado, que lo entregó al Padre en la santidad en la que vivió. Por eso el poder que usó Dios, o que usó Jesús, que había en Jesús para resucitar, es algo extraordinario, que un día de esto voy a traer, que es de este calibre la enseñanza, de estas profundidades. ¿Por qué y cuál fue el poder que usó Jesús para la resurrección? Ahora bien, en el cual también Jesús en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué cárceles y dónde y quiénes eran? Aquí nos arroja Pedro un poquito más de luz. Los que en los otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea que Jesús tuvo la osadía y tuvo el poder y la santidad de ir a predicar a los espíritus encarcelados que murieron en un tiempo. No es para todos. Y algunas personas dicen: mi esposo, mi tío, mi abuelo murió en pecado y en maldad, eran brujos, eran asesinos, eran lo que fuera. Y aquí dice: Jesús le va a predicar a ellos allá. No, fue a un grupo de personas que no tenían el privilegio que tenemos nosotros, de oír la palabra de Dios y de entender todas las cosas de Dios de otra manera. Estamos en otra dispensación. Jesús fue a aquel lugar y entre las cosas que es difícil de explicar, como lo dice el tema, se cree que Satanás, cuando hizo que el hombre pecara en el huerto del Edén, no solamente manchó al hombre con el pecado, sino que se apoderó de todo un sistema de cosas que ahora van a mantener al hombre oculto, lejos de Dios. Por eso cuando Jesús va a aquel lugar, entonces no solamente hizo varias cosas. Entre las cosas que nos está diciendo Pedro nos está diciendo que fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cómo en el espíritu? Porque su cuerpo estaba en la tumba. Eso sucedió el día de reposo. ¿Se acuerdan? Que Jesús estuvo, murió el viernes murió el viernes a las 3 de la tarde. El día de reposo comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. Entonces, sencillamente, Él estuvo todo ese día haciendo obras extraordinarias en el Espíritu. Sí, 24 horas en el Cronos, pero en el Kairos se puede hacer cantidad de cosas. Por eso es que los que han tenido experiencias espirituales han tenido experiencia. Por ejemplo, fue 5 minutos que ese hombre no estuvo en el cuerpo, esa mujer no estuvo en el cuerpo, pero dice que fue a Rusia, habló 3 días con un grupo de personas que tenían encarcelado por allá, después vino a Indonesia, luego pasó por Colombia. ¿Cómo es eso? Porque en el tiempo Crono las cosas son limitadas, pero en el tiempo Cairo no hay problemas. Por cierto, ¿en qué tiempo está Dios? En el Cairo. ¿Para dónde vamos nosotros? Vamos a vivir eternamente con Dios. Así que nadie se enfoque y se empeñe en estas pequeñeces de acá abajo.
porque va a perder la gran bendición y gloria que nos espera después de esta pequeña vida. Entonces Jesús en el Espíritu predicó allá. No solamente predicó a este grupo de personas, sino que fue a buscar a los que esperaban en la promesa según Abraham, porque aquí nos dice de los que perecieron en los días de Noé, eso es un grupo de personas, pero después tenemos a los que vivieron según la fe de Abraham y luego los que vivieron según la ley mosaica. Imagínense toda una cantidad de gente que esperaban a Dios en patrones que difícil, mucho que explicar o mucho que decir. Hasta el tema ya se me está complicando. ¿Ya? ¿Cómo es, Chirino? Tú que todo lo sabes, lo que no sabes, inventa. Mucho que decir, difícil de explicar. Fue entonces Jesús y predicó a este tipo de personas. Pero también dice Efesios capítulo 4, en el verso 11 y en el verso 12, que el Señor llevó cautiva la cautividad. Cuando entendemos eso, ¿qué pasó? ¿En qué momento Jesús hizo ese evento que nos narra allí? En este mismo momento. Cuando está en el Espíritu haciendo obras extraordinarias que como sacerdote tenía que hacer. Es que como sacerdote murió como cordero. Pero ahora eso fue en la carne, ahora tiene que ir en el Espíritu, en la justicia de lo que él vivió, en la santidad de Dios, con el permiso del Padre, a hacer estas obras extraordinarias. Ahora bien, todo esto es un grupo de personas que estaba en espera de que se consumara el pacto perfecto que yo les he dicho. Dios hizo muchos pactos en el pasado antes de Cristo, pero el pacto que selló todos los pactos, ¿cómo se llama? El nuevo pacto, que lo hizo Jesús con su vida allá en el huerto, en la parte alta, de aquel aposento alto, cuando hizo la primera cena, que dijo, van a hacer esto en mi nombre, que Dios mediante lo vamos a hacer posiblemente la otra semana. Hoy estamos la otra semana, Dios mediante. Lo hacemos porque Jesús dijo, tienen que hacer esto para que recuerden que este es el nuevo pacto que he hecho con la humanidad. No hay más pactos después de esto. Entonces ya todos los pactos abrahámicos, mosaicos, davídicos, todos los pactos están sellados en mí. Por eso el privilegio extraordinario que tenemos nosotros de vivir después de Jesús es que tenemos todas estas cosas en nuestro espíritu sembradas, y aunque no entendemos ni pico, la gran mayoría de ellos, eso está vigente. Amén. Usted entiende la vida eterna, pero usted la tiene. Amén. No la entiende. No la entiende. Es más, algunas personas piensan que ni siquiera la tienen, que la van a tener cuando mueran. No, la vida eterna es cuando Cristo se instala en nosotros. Amén, así es. Que no la disfrutamos porque estamos en un envase muy enclenque que se llama un cuerpo que fue manchado por el pecado, que no puede recibir todas las virtudes de Dios porque se muere, explotamos. Si Dios pone su gloria en nosotros, morimos. Por eso Dios estableció que el hombre muera, para que entre un mundo espiritual donde vamos a recibir todas las cosas a los niveles que vamos a ir, a los niveles de Dios. Amén. Amén. Bueno, entre las cosas que Jesús hizo, fue a predicar allá, sacó a muchos que estaban cautivos esperando en estos pactos que le dije, que esperaban el antiguo pacto. Por eso es bueno que usted tenga la idea clara y gráfica de que antes de que Jesús muriera en la cruz y resucitara, el lugar del Hades, el lugar donde iban las personas que morían, estaba dividido, la parte inferior y la parte superior. Ambos iban allá, por eso Job y los que murieron sin tener este conocimiento decían, todos vamos al Hades, y tenían razón, iban al Hades, pero ellos decían que todos iban en el mismo lugar y a sufrir lo mismo. No, había una diferencia. Los que esperaban en los distintos pactos, en la fe que se recibe por Dios, porque Dios siempre ha salvado al hombre, siempre. No importa X, Y, Z, por ejemplo, no importa los acuerdos, las cosas que hayan sucedido. Si un hombre tiene fe y lo busca, él lo salva. Por eso dice la Biblia en reiteradas ocasiones que el justo por la fe, y el justo que ha estado desde que se formó el hombre en la tierra hasta hoy, Dios le sigue dando su vida, porque la fe llama a Dios. Porque nadie puede tener esa fe si no se la ha dado Dios. Es una fe que nace en el espíritu del ser humano cuando piensa en Dios, cuando no se tenía el Evangelio, y cuando se recibe el Evangelio se nace de nuevo. Es más fácil. El Evangelio hizo todo más sencillo, pero difícil de explicar. Entonces, fíjense lo que hizo el Señor. Aparte de irle a buscar a los espíritus encarcelados que murieron los días de Noé, a predicarle,
Y si les predicó, era para que se salvaran. Ellos tuvieron que hacer una decisión, no tuvieron el tiempo de hacer la decisión en los días de Noé, pero ahora va Cristo y les dice todo lo que tienen que hacer. Algunos dicen, pero hay ventaja porque Jesús fue en el Espíritu, pero ellos también estaban en un mundo espiritual. Ellos también pudieron haber dicho, no, pero yo no creo, yo voy a esperar a otro Mesías. El que no aprovechó ese último salvavidas extraordinario en la voluntad exquisita de Dios. Por eso es que todos los hombres que se pierden es porque le da la gana de perderse, porque Dios busca las 1001 maneras de salvarlos. Amén. ¡Aleluya! Es tan bueno y tan grande Dios que descendió a las profundidades de la parte inferior del Hades y a la parte superior para sacar lo que esperaban, y los llevó a una plenitud todavía en espera, porque ahora llevó a todos los que creen en Cristo, una vez que Él resucita, al paraíso, que es donde vamos cada uno de los que partimos hoy en Cristo Jesús. No vamos al Hades, ni a la parte superior, ni al seno de Abraham. Vamos a un lugar llamado el paraíso, un extraordinario jardín de cosas maravillosas y preciosas, que algunos que entran allí no quieren venir más a la tierra. Dios dice, no, todavía nos quedan algunas diligencias que hacer en los tiempos de la consumación de todos los tiempos, que por cierto también Pablo habla ahí en Efesios capítulo 1 en los versos 11 y 12 está el asunto. Bueno, entonces, ¿qué más hizo Jesús mientras estuvo en el Espíritu para ser justificado en el Espíritu? Recuérdense que todo esto lo están viendo los ángeles, pero no pueden intervenir. Ellos no pudieron intervenir cuando Jesús estaba en la carne. Jesús podía pedir ayuda de ellos cuando quisiera, era un acuerdo que había, pero no la pidió para que toda la vivencia que Él tuvo, nosotros tengamos, como quien dice, ese ejemplo y podamos servir en ese estándar, de que sin la necesidad de ayudas de ángeles, la salvación que tenemos es plena. Amén. Los ángeles observaban, los demonios también observaban, pero el que no se quedaba observando, el que quería meter sus manos, era Satanás, porque siempre va a tratar de detener todos los planes de Dios en el mundo físico y en el mundo espiritual. Que por cierto, estamos hablando de él los días lunes y tenemos 2 semanas hablando, y mañana vamos a continuar, posiblemente un par de meses. Así que por favor, todo el que requiera y esté en este lugar, necesita ser formado en la palabra, tienes que venir a este estudio que estamos dando en el nombre del Señor. Bueno, ¿qué hizo Jesús en ese viaje para ser justificado en el Espíritu? Vamos a otra joya que se encuentra por allá en el capítulo 2, 14 de Colosenses, o en sus efectos 4:14. Vamos a ver. El 2:14. Mira lo que hace nuestro Señor Jesús, o lo que hizo para ser justificado en el Espíritu, y a los lugares donde se movió a dimensiones eternas como sumo sacerdote, porque el Padre lo declaró sumo sacerdote según el orden no de Aarón, sino el orden de Melquisedec, dicho en el capítulo 5 de Hebreos. Jesús oficializó en el mundo espiritual un servicio sacerdotal para toda la humanidad que creía en Él. Por eso tenía todas las de la ley para hacer lo que hizo. Mire dónde fue el Señor, o mire lo que hizo una vez que fue a estas profundidades y fue al tercer cielo. E incluso, ¿sabe cuándo fue al tercer cielo? Después que salió de esos lugares. Por eso cuando María Magdalena, ¿se acuerdan? Eso lo narra Juan. Cuando María Magdalena se le fue a tirar a los pies de Jesús, Jesús le dijo, no me toques, tengo que subir primero a mi Padre y luego vengo. Era esa, ¿verdad? Capítulo 2 de Colosenses, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿A quién clavaron en la cruz según la narración del Evangelio? A Jesús. Dígalo sin miedo. Ustedes lo saben. Parece que tienen miedo, porque estamos muy profundos. Crucificaron a Jesús en la cruz, pero aquí nos está diciendo que el Señor, entre el acto extraordinario que hizo de ir a predicar a los espíritus, tener un espíritu de santidad, lo cual nunca se había visto de ese nivel, y es una extraordinaria obra, única en su clase, única en su estilo, única en su género. Él hizo esta obra extraordinaria. Dice que anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Espiritualmente, es bueno que usted sepa, hay una cruz. Pero ¿quién está puesto en esa cruz? ¿Ya lo entendieron? Claro. El acta de los decretos que nos eran contrarios. Todos los pecados de los cuales Satanás acusa al hombre cuando no tiene Cristo, cuando vienen a Cristo, quedan allí en la cruz. Cuando Satanás va a reclamar por cualquiera de ustedes que tiene a Cristo en su corazón y dice, lo voy a matar, tengo que destruirlo porque mi naturaleza participó de parte física. ¿Qué tiene que hacer él? Él no puede echarnos manos cuando él quiera, tiene que ver los decretos que están allí. Porque sabe de dónde, a dónde estaba esta acta de estos decretos. ¿Sabe que algunos no se han podido bautizar porque tienen problemas de que el acta de nacimiento, que no sé qué más? Algunos casos están perdidos porque... Y algunos dicen, yo no me he podido bautizar porque el acta está en Cúcuta. Yo nací medio colombiano y venezolano, con pies en una frontera y en la otra. Soy colombiano, no sé ni qué decir, pero no me puedo bautizar. Mira, si su acta está en Rusia, tiene que ir a buscarla para que se bautice. Porque el ejemplo macro fue Jesús. ¿Dónde estaban estas actas de los decretos contrarios hacia el hombre? En las mismas oficinas infernales. ¿Están entendiendo entonces lo que Jesús hizo en el Espíritu? A los lugares que fue, la diligencia que hizo. Y lo hizo con el afán de salvarnos a nosotros. De que todo fuera legal. ¿Cuál es el documento que me falta? Está en las oficinas del diablo, pero el diablo tiene a los demonios más grandes puestos allí como custodia de esas oficinas y de esos archivos. Yo voy en el espíritu porque en la carne hasta lo vencí. Y ahora tengo el cuidado de mi Padre y estoy justificado. Él tiene que entregar todo. Y saben, allí es una verdad que a algunos les suena, les golpea la cabeza. ¿Sabe quién es más obediente que todos los seres acá que se han sido creados? Satanás. Obedece a Dios. Cuando Dios le dice, quédate allí, se queda allí. Ve para allá, ve para allá. No hagas esto, no lo hace. Cuando Dios le ordena, pero cuando él ve que Dios no le ordena, él hace lo que él quiere hacer, que es matar a la gente. Pero por eso cualquier hombre que clama a Dios, ¡Padre!, Satanás viene por él. Y el Padre dice, no, se queda quieto. Por eso lo importante de nosotros clamar en cualquier lugar. Bueno, Jesús fue a las oficinas infernales, a esa parte de la oficina infernal donde Satanás tenía los archivos de las cosas que nos eran contrarias a nosotros. Él las entregó, pero él entregó el original, pero estoy sin vergüenza, estoy seguro que sacó una copia. Ahí es mi propia versión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien que era una persona viene de familias iracundas y violentas. Esa es la familia que tuvo el padre violento, la madre violenta. Vivían casi matándose al punto de que la madre quedó sin un ojo y el padre quedó cojeando de las peleas que tuvieron. Ella tiene esos genes. Se convierte en el evangelio, reconoce que el evangelio es paz, tranquilidad, gozo y que hay que ser humilde y que hay que dejarse la violencia. Ella lo hace y declara a Dios. Satanás, antes de que ella entregara su vida a Jesús, tenía esos decretos de la copia que tiene. Esta es iracunda, en algún momento voy a decirle algo que la va a llevar otra vez a su estado de enojo y va a cometer una locura, porque en la ira la gente comete mucha locura hasta darle muerte a otro. Ella está en Cristo. Tiene la salvación. Cristo puso esos decretos, ahí están en la cruz espiritual que existe. Ahí están los decretos de ella, que eran contrarios a la vida de ella. Pero Satanás en la copia dice, en lo que se medio descuide, yo le voy a poner otra vez porque yo sé que ella tiene esa inclinación. O sea que él no se queda de brazos cruzados. Él apela al viejo hombre que todavía está en nosotros, en el sentido de que está el viejo hombre, pero no nos domina el viejo hombre. Debemos matarlo cada día. ¿Saben lo que dijo Martín Lutero hablando en esta complejidad de cosas? Que cuando lo bautizaron, él dice, en el bautismo se supone que el viejo hombre quedó sepultado y se ahogó, porque me bautizaron en un río, como era el caso de ese tiempo de Martín Lutero. Pero y dijo después, pero me di cuenta que sin vergüenza sabía nadar y como que se salió. Lo dice él mismo de una nota bastante jocosa. Porque quien dice, no, ya yo soy santo, puro y limpio y no tengo problemas con el pecado, ese está en pecado ya. Nosotros somos luchadores de marfil, gente que no se cansa y que siempre le va a decir al pecado que no y avanza. Y dice que ya lo logró todo, aleluya. Quien dice que ya lo logró todo, como me decía una persona de un alma muy elevada, muy soberbia.
esta persona con 3 meses en la beneficia decía, estuve hablando con un poco de líderes de los suyos y Nahuara con 3 meses más que ellos. Todo lo que ellos trataban de explicarme, yo les decía cómo eran las cosas. Yo primero la risa y decía que cuando ella veía que yo me reía mucho, digo, ¿pero qué te ríes pues? Porque es mentira, lo vas a saber tú, 3 meses. No sabes nada. Humíllate y quebrantate ante Dios, porque si sigues en esa soberbia, lo poco que tienes de Cristo se va a esfumar. Entonces, Satanás tiene una copia de los archivos. Él conoce todo lo que hicieron nuestros antepasados, líneas sanguíneas de nosotros, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Él quiere imponerme esa matriz idolátrica, fornicaria, borrachera, sinvergüenza, todas las diabluras que se practican por Latinoamérica. Él quiere asignarlas a las personas, incluso si nacieron de nuevo, y él ve que el acta original está clavada ahí en la cruz donde Jesús la puso, él tiene la copia. Y él dice, hoy voy a ir a darle una vueltica a Manduco. Voy a ver cómo pueden preparar Manduco. Yo sé que los lunes la amanece bastante obstinado. Y lo voy a agarrar antes que se tome el café, porque cuando se toma el café se siente un poquito entonado. Voy a hacer que el vecino le eche el perro muerto que lo mató un carro y cayó ahí frente a la casa del vecino, se lo voy a echar al frente. Y lo hace. Y Manduco se está asomando bien tempranito y ve que el vecino le echa el perro, y cuando sale le dice, ¿por qué me estás dando? No, ese perro es tuyo. Que es mío, si a mí ni gato me gustan. Y por ahí comienza el asunto. Y si logra entrar en palabra y entrar en calor y entra en problemas, ¡pum!, peca. Y Satanás acusa. Señor, ahí están los decretos de ese hombre, pero pecó. Y él sabe que no puede hacer eso. Porque siempre Satanás nos va a acusar. Ese es entre los roles que él sufre y cumple hoy a perfección, es de acusarnos. Nos acusa delante del Padre. Y nos acusa no es para que esté en pecado. Señor, pecó, yo lo voy a matar. Porque eso es lo que él quiere hacer con cada uno de nosotros. Lamentablemente, quiero que sepan que es así. Él vino para hurtar, matar y destruir, es su propósito. Cuando Dios le habló de Job, le dijo, ve, no le he echado mano porque tú lo tienes rodeado. Rodeado porque era justo, guardaba lo que se conocía de Dios en ese tiempo. Mientras usted y yo nos mantengamos en Cristo. Le estoy hablando de que usted y yo, lamentablemente, vamos a pecar y pecamos. La cuestión es que usted reconozca su pecado y le pida perdón a Dios. Y si usted es una persona dada a la ira, incluso la Biblia tiene tan entendido eso, que te dice, airados, te puedes airar, te enojaste, te saliste, viste el perro tirado allí, este vecino sin vergüenza, una persona que no tiene ni la luz eléctrica, yo no voy a perder mi paz. ¿Qué hago? Este perro ni es de él ni es mío. No sé de quién es, está al frente de mí y se está pudriendo. ¿Qué tiene que hacer esa persona en Cristo? Recogerlo, sirvando una canción, hágalo de la mejor manera. Sirva una canción, le echas un poco de cal, lo mete en la saco y práctica para que la quiera. Y la bota en algún lugar. Es posible que cuando lo esté botando diga, mira, ahí está el sinvergüenza que bota todos los animales muertos aquí, ¿ves? Otro problema si usted no sabe resolver eso. Porque Satanás no se va a quedar tranquilo con eso. Él va a buscar la 1001 forma de sacarnos de nuestra zona de justificación y salvación para llevarnos al viejo hombre donde estamos perdidos y sin esperanzas. Bueno, Jesús, entre las diligencias que hizo para ser justificado en el Espíritu, ofreció una extraordinaria obra ante el Padre, haciendo estas cosas. Predicó, sacó y ahora fue a buscar algunas actas. Y ¿sabe quiénes se cree que tenían primero la puerta de las llaves del Hades y de la muerte? Principados poderosos de Satanás. Tenían la llave. En la autoridad. Quiero que entiendan que la llave como autoridad, pero también veanlo como literalmente. Esa figura gráfica, esa imagen gráfica. El espíritu de la muerte, un espíritu que trabaja a los niveles de Satanás, que es absorbido, incluso es tan poderoso este espíritu que a veces es el mismo Satanás, y Satanás tiene lugares tenientes que hacen ese trabajo a la perfección. Bueno, la muerte tuvo que entregar las llaves al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nosotros vamos a morir según Dios lo estableció, no vamos a morir según Satanás quiere. Satanás quiere que la gente muera en pecado para que vaya a la perdición. Los que estamos justificados en Cristo tenemos salvación. Como estamos en Cristo y Él tiene las llaves del Hades, ninguno de nosotros va a entrar al Hades, ahora va al paraíso. Amén. Yo sabía que esto no iba a ser fácil de entender. Ahora fíjense lo que hace, aparte de clavar en medio de la cruz los decretos que nos eran contrarios, todo lo que se había decretado
que era en contra de nosotros por el pecado. ¿Sabe quién hizo esos decretos? ¿Quién tiene el poder de bendecir y maldecir y decretar cosas magnas y poderosas? Dios. Dios fue el que decretó que todos los hombres en pecado no pueden entrar al reino de los cielos. Satanás agarró y dijo, bueno, Dios, tú lo dijiste y lo que tú dices se respeta. Aquí están, los tengo yo ahora. Ahora vino Jesús y dice, bueno, el Señor, el Padre también me envió y morí en la cruz y aquí estoy en el Espíritu. Entrégame los documentos. Él sabe que el Padre trabaja en línea y en orden. Tuvo que entregar los documentos. Tuvo que entregar las llaves, tuvo que entregar una cantidad de cosas que eran en contra de nosotros. Ahora nosotros al morir no vamos al lado ni en lugar de tormento, vamos al paraíso de Dios. Amén. Pero eso fue una batalla y un oficio que Jesucristo hizo de manera extraordinaria en el Espíritu. Para nosotros es cosa fácil, morimos y vamos al paraíso felices. Fue una obra extraordinaria que Jesús tuvo que traer el tiempo kairos en el Espíritu, despojado del cuerpo y hacer esta obra. No había ángeles que lo escoltaran. Solo bajo el poder de la justicia, de la santidad de Dios, justificado en el Espíritu. Allí en ese escrito de Timoteo 3:16 dice que los ángeles se observaban y se quedaban maravillados de esta obra que estaba haciendo, algo extraordinario. Ahora no solamente puso los decretos allí, sino que también hizo más. Verso 15 de Colosenses capítulo 2. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Algunos pensaron y pensarán otros que la muerte de Cristo en la cruz fue un fracaso. No fue el extraordinario hecho de salvación y de victoria más grande que se ha hecho por la humanidad, y no se va a hacer otro, porque es de una sola clase, es de un solo nivel, de un solo género. Lo hizo el unigénito Hijo del Padre. ¿Qué hizo Jesús? No solamente puso los decretos allá, sino que exhibió su victoria sobre los principados y las potestades, entes espirituales de maldad que rigen el mundo espiritual. Que cuando alguien moría en pecado decían, va a las cárceles infernales. De aquí no lo saca nadie. Ahora tiene la llave el Señor Jesucristo, y todo el que clame es salvo. El que no clame ya está condenado porque el decreto lo dio Dios. ¿Están entendiendo el asunto? Amén. Para que el hombre tuviera posibilidad de salvación, tuvo Dios que hacer el decreto. Ahora bien, esto es importante que ustedes se imaginen la idea gráfica de lo que nos está diciendo Pablo acá. Acuérdense que Pablo era un hebreo de pura cepa, pero que era un conocedor acérrimo de las culturas que le rodeaban, sobre todo de la romana en la que estaba viviendo y la que había antecedido a la romana, la griega. Pablo era un hombre versado, de hecho hablaba hebreo, griego, arameo y quizás otros idiomas que desconocemos. Pablo era un hombre versado en todo esto. Él había visto, estoy seguro, había oído en algunos casos, la forma en que los comandantes, los generales romanos, cuando alcanzaban una victoria, se exhibían. ¿Han oído hablar ustedes de la Vía Apia que hubo en Roma en los tiempos de los emperadores? Era una calle anchísima que gran parte de las ciudades europeas siguen teniendo ese modelo. Las calles principales de estas ciudades, sobre todo de París, de Alemania, de Berlín y de otras tantas ciudades europeas, son calles inmensísimas, abiertas con un arco, con una pieza emblemática de su cultura, de su historia, porque ellos están emulando lo que hicieron los romanos. De hecho, desde que lo hicieron los romanos ha quedado así. ¿Para qué los romanos hacían eso? Que por cierto, de manera simbólica o de manera diabólica, lo van a hacer ahora en el Sambódromo de Brasil, en São Paulo. Esas calles anchas donde pasan comparsas compuestas por 3.000, 2.000, 5.000 personas bailando desnudas y rindiendo el culto al rey Momo, otra de las caras de Satanás, es lo que empezaron a hacer los romanos con este propósito. Cuando ellos alcanzaban una victoria sobre los ejércitos, traían los despojos, agarraban el botín, sobre todo el despojo que les gustaba a la cultura romana, aparte del dinero, de las haciendas, del oro y de la plata, era la parte humana, los esclavos. Les gustaba tener muchos esclavos. De hecho, en Roma fue donde se exacerbó y se multiplicó la idea de la esclavitud de manera terrible, al punto de que una persona era una herramienta viviente. Sencillamente era el concepto que tenían los romanos promedio, de que una persona esclava es una herramienta viva, no es una persona como tal, no es un ente que tiene dignidad, es un esclavo, que cuando a mí me dé la gana de matarlo, lo mato. Incluso si un esclavo se escapaba y se iba y lo tomaba, el dueño lo recapturaba, lo podía matar. Y si no lo mataba porque le servía todavía para mucho, lo marcaba con un hierro de fuego en la frente.
poniéndole las siglas de que había sido una persona que se había ido y ahora estaba retomada. No recuerdo exactamente las siglas, pero esa temática también está por ahí muy abierta. Bueno, el despojo principal de los generales romanos era el ente humano, la calidad de personas, tener muchos esclavos. ¿Sabe dónde iban estos esclavos? Por lo general iban detrás del ejército, del comandante que iba montado en su carreta, los lugartenientes al lado, todos rodeados de flores, les tiraban flores, cosas y cuestiones. Un carnaval como lo que se celebra ahora, pero en aquel tiempo con el propósito de menospreciar a los que venían detrás, que habían sido esclavizados, y de la pompa y la gloria que aquello conllevaba, porque los aplausos y la fiesta y las festividades duraban muchos días incluso. Pero sobre todo el recibimiento, era algo apoteósico, especial. Bueno, Jesús, Pablo está diciendo que él no solamente, porque esto lo hacían para exhibirse. ¿Cuál es el fruto de mi batalla, de mi victoria? Aquí está, me estoy exhibiendo. Mira lo que traje. Traje a la esposa de aquel rey que era el más grande que había. Matamos al rey, traemos a su esposa y a sus hijos. Bueno, su esposa todavía la matamos. Traemos a sus hijas y a sus hijos, son nuestros esclavos. Era una gloria para un general romano. Era una gloria para el ejército contrario, para el emperador de turno. Por eso es que la gran mayoría de los emperadores primero eran guerreros antes de ser emperadores, aunque algunos sinvergüenza como Nerón, que no sabían ni manejar un caballo, llegaron a ser emperadores porque así es el asunto de la política. Pero Jesús está diciendo, este escritor acá, que es Pablo, que despojó a los principados. Para despojar a alguien hay que ser más fuerte que ese alguien, ¿verdad que sí? Que este principio lo enseñó Jesús, esto no es una ocurrencia. Él dijo, cuando hay una entidad fuerte en una casa, tiene que venir un hombre más fuerte que él, atarlo de pies y manos y saquear su casa. Es lo que está haciendo Jesús en el Espíritu. Fue a las mismas profundidades del infierno, ató a estos espíritus, les quitó las llaves y ahora los va a exhibir, porque es bueno que todos los demás, los ángeles sobre todo, y todas las huestes espirituales de Satanás sepan que ya el Señor los exhibió en público, de que su triunfo, el triunfo de Jesús, es sabido, connotado, y hay escrito fehaciente en el mundo espiritual de que Él triunfó. Y ahora se le entregó un nombre que es sobre todo nombre. Todas las personas, todos los seres visibles e invisibles tienen que reconocer que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde fue su triunfo? En la cruz. Muriendo, le dio vida a los santos y le dio muerte a las tinieblas. Cuando Él muere, mata a las tinieblas. Pero cuando se establece y si queda formado, queda establecido, no tengo ahorita la palabra exacta, pero queda consumado ese hecho cuando Él resucita. Tiene que resucitar. Por eso este hecho fue tan importante para Jesús, que no pudo pasar desapercibido. Se lo estuvo diciendo a los discípulos durante mucho tiempo, pero sobre todo en esa última semana que iba a morir, le dijo, ¿sabe que el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén? ¿A qué, Señor? Si ya no están buscando para matarnos. Bueno, voy a ser entregado en manos de pecadores, voy a ser muerto, pero al tercer día Pedro y a todos, vengan acá, esto me va a pasar nada. Pero al tercer día, Él lo decretó en varias ocasiones, que al tercer día iba a resucitar. Porque si Jesús no resucita, vana es la predicación y todo lo que estoy diciendo no hubiera tenido sentido. Pero como todo sucedió de acuerdo a los patrones de Dios, por la valentía, el espíritu de justicia de Jesús, entonces tenemos salvación eterna. Los principados, las potestades, entes espirituales de maldad en las regiones celestes y en las regiones más profundas de la tierra saben y entienden que todo aquel que es salvo, ellos no pueden hacer nada. He visto, y aquí siempre hablo de esa experiencia, cuando a un ser le toca partir, por eso ustedes me han oído decir, y lo voy a repetir siempre, el momento más extraordinario de su vida sobre la tierra, pueden ser varios, mínimo 2 o 3. Cuando recibió a Cristo para ser salvo, y el otro cuando le toca hacer la transición de esta tierra a la vida eterna. Si usted no tiene nada en su mente espiritual, no absorbió la palabra, no sabe cuál es la posición que tiene Cristo, su identidad, su naturaleza, todo el sacrificio, todo el valor que tiene el sacrificio, si usted no conoce ninguna de estas cosas, que no se trata de que te la hayan explicado, no, que usted la haya conocido porque tuvo el espíritu dispuesto para aceptarla. Si usted tiene un espíritu raquítico,
Cuando le toque pasar por este hecho, Satanás, él nunca está de acuerdo con lo que Dios dice y hace. Él sabe que está derrotado. Jesús, la victoria no fue en secreto, la exhibió en público, dice acá, y puso su victoria en la cruz. Él lo sabe de sobra, pero él no cree en eso. Él dice, todos pueden ser falibles y yo los puedo derrotar. Yo lo voy a hacer que vengan a reinar conmigo en la oscuridad y sufran lo que yo voy a sufrir. Él no está conforme con todos los decretos que Dios ha dado, porque él es inconforme siempre. Y Dios dice, vayan por aquí. Satanás dice, vayan por allá. Dios dice, son salvos. Dice, están perdidos. Dios dice, tienen vida eterna, tienen muerte eterna. Eres todo lo contrario a Dios. Entonces Dios ha dicho que nuestro nombre está escrito ¿dónde? Satanás, ¿qué debe decir? Yo lo tengo escrito en la copia que tengo, en el libro de la muerte. ¿Qué dice Dios? Que nosotros tenemos morada ¿dónde? Cristo nos dijo, les voy a preparar casa en la casa de mi Padre, porque ustedes están salvos por mi sangre. Pero Satanás está conforme con eso. Él usó una brocha para pintarnos la casa de arriba, ¿no? Está bravísimo. Dice, yo le tengo una cueva podrida en el infierno. ¿A qué me refiero cuando digo esto? De que cuando a ti te toque partir, cuando a mí me toque partir, Dios permita que puedan haber muchos hombres de Dios cuando te toque partir. Pero te voy a decir, pueden estar los mejores cantores de la escuadra que adoran a Dios allí, en la habitación donde tú estés. Los mejores predicadores. Pueden estar quien sea. ¿Saben quién es el que va a hacer la diferencia si es salvo o no? La persona, el individuo. Lo que creyó, lo que aceptó, lo que vivió. Por eso no pierdan su tiempo en ninguna parte donde vayan. Absorban la palabra y vivan la experiencia de la presencia de Dios. Amén. Las 2 horitas que tenemos para estar en el servicio no la venga a perder. Primero llegando tarde, no llegue tarde por favor. Y luego quedándose dormido en el templo, no se quede dormido por favor. Y no se quede dormido despierto, porque me refiero a eso. Aquí casi nadie se queda dormido físicamente, se queda dormido despierto, pensando en la arepa que nos montó hoy viene el niño por allá, el otro, toda una mente en otro lado. Tienen estacionado el cuerpo acá, pero su mente está. Eso lo veo yo, lo conozco yo. Eso es un lenguaje que uno maneja siempre. Porque de tanto trabajar con personas de este tipo y trabajando en el mundo espiritual es así. Nunca, por favor, permitas venir al templo a adorar a Dios, sencillamente venir sin afectar tu vida espiritual, porque eso es lo que estás sembrando. Por eso es que nuestro servicio, entre las cosas, se le llama culto, que es un culto donde venimos a cultivarnos. Tenemos que cultivarnos para Dios, sacar provecho como el agricultor labra la tierra, saca el abrojo, quita las piedritas, quita las cosas, siembra, está pendiente de su mata que nazca y de fruto. Así tenemos que estar cultivándonos en la presencia de Dios. Cuando presenten vuestro culto, dijo Pablo, ofrézcanlo como un sacrificio vivo y santo. ¿Por qué dice la palabra vivo? Porque el que viene y tiene su mente en otro lado, aunque está aquí, no está vivo, está muerto. Pero el que está vivo en el espíritu, absorbiendo la palabra y asimilando lo que está diciendo, se está preparando para su último round que va a tener en el momento que le toque partir de esta tierra. Cuando te toque partir, y yo lo he visto en hombres y mujeres de Dios, y el último que vi el año pasado fue mi hermano Robert, misionero que me introdujo en todas las cosas que sé, que me agarró, me cambió todos los pañales, lloró conmigo, me llevó a empujones hasta que logré salir de aquella ignorancia que tenía. Este misionero me decía, la última vez que lo visité, veo al Señor, ya te toca a ti hacer esto, que y lo otro, yo me voy, no doy vuelta atrás, no quiero clamar para que Dios me sane, me quiero ir. Siempre él era inclinado hasta esta parte. Una vez que conoció las dimensiones que nos esperan allá arriba, no titubeó. ¿Cómo un hombre o una mujer puede tener un grado de fe así? Porque siempre se cultivó para Dios. Amén. Y él pudo haber deseado irse. Si Dios dice no, no se va y punto. Pero estaba sincronizado con la voluntad de Dios porque pidió irse y Dios lo tomó. Porque así es el asunto. Entonces, he visto en otros casos, incluso de evangélicos que por años sirvieron a Dios, pero perdieron su tiempo yendo y viniendo con una Biblia debajo del brazo, de arriba y para abajo, cantaban, lloraban, pero no hacían nada para vivir el evangelio. Sobre todo que nunca le sirvieron a Dios de corazón. Todo era empujones o a veces no sirvieron nunca. Entonces, a la hora de partir, lo veo lleno de miedo. ¿Cómo es que un cristiano, a la hora de partir, momento especial y crucial de su vida, va a tener miedo? Porque nunca creyó la palabra de Dios. Porque el verdadero amor de Dios echa fuera. Y Dios no trabaja con cobardes. Dios no trabaja con cobardes. Por eso está denunciado en la Biblia,
que los cobardes e incrédulos no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué Satanás dejó de estar en las cosas de Dios y en la dispensación? Por cobarde. Todos los que le siguen a él son cobardes. Él es guapo y apoyado donde está la multitud, pero cuando Dios lo enfrenta, él tiene que obedecer y punto. Jesús fue tan valiente que solo fue a las profundidades y hizo toda esta diligencia, exhibiendo la potestad y a los principados públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Lo consumó su victoria en la cruz, sellando la perfección de este sacrificio al resucitar al tercer día. Ahora bien, al principio le dijo a María Magdalena, no me toques, pero luego que fue al Padre y vino de oficializar el servicio a Dios como sacerdote, ¿saben que cuando Jesús dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu? Esto se extrae también de algunas prácticas hebreas que algunos sacerdotes, el sumo sacerdote que le tocaba entrar al lugar santísimo, el lugar santísimo de la presencia de Dios, según el tabernáculo y según el templo, si entraban en pecado estaban muertos. Entonces ellos, para asegurarse, decían, Dios mío, en tu mano encomiendo mi espíritu, revísame si tengo algún tipo de pecado. Algunas personas han buscado en materiales extrabíblicos de el Talmud judío, que es la historia que los judíos llevan aparte de los escritos de la Biblia, es su historia nacional. El Talmud judío, en alguna parte antiquísima, dice que los sumos sacerdotes que oficializaban el servicio en el tabernáculo, llegó un momento que tenían tanto miedo de entrar al lugar santísimo, porque habían peleado por la esposa o porque tenían algún tipo de problema. Entonces algunos decían, pero ven acá, ¿tú estás bien? Al sumo sacerdote, sí, claro, bueno, pero para asegurarnos, porque si te llegas a callar ya muerto, yo no voy a entrar a sacarte, porque también me puedo morir. Le dicen que le amarraban un cordón en la pierna y las campanillas. El sumo sacerdote tenía un traje, tenía una batola que le llegaba más o menos por aquí. En ese borde de la batola habían campanillas. Eso era con el propósito de oír, al hombre está vivo, el hombre se está moviendo, ahí está. Está sonando la campanita como el heladero. Ahí está el hombre, está haciendo el servicio, le queda media hora, vamos a esperar. Porque si ese hombre cae muerto allá, no se puede meter la gente y lo buscar. Quien se mete ahí pudiera caer muerto también. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Usa cuando llevaban el arca de Dios a un lugar que intentó tocarle? Bueno, de ese nivel estoy hablando. Entonces, Jesús encomienda su espíritu al Padre y entra solo en la confianza que él había recibido por la palabra que Dios le había instruido y por el espíritu de obediencia, según lo dice Hebreos capítulo 5. Por el espíritu de obediencia se sometió a una obediencia tan extraordinaria que todo lo que, Padre, ¿debo ir solo? Sí, voy solo. ¿Te vas a enfrentar con quién? Con los lugares tenientes más terribles, en el propio nido de la serpiente. Porque una cosa es Satanás andando por esta calle vendiendo helado, otra cosa es verlo allá abajo en la profundidad donde él es el rey. Allá está en el estado original en el que él quedó, como un cadáver muerto en estado de putrefacción, con imágenes terribles que los rockeros y todos la gente que entraba en inspiraciones satánicas nos han puesto su cara, pero esa es una de las múltiples y millones que tiene de caras horribles y terribles. Que a los que se la tiran de sabio él se le presenta con corbata y paltó y bajándose de una limusina, sí, pero él tiene su estado original, quedó como un espanto muerto, según lo dice. Y si quieres saber más de eso, por favor, véngase mañana a las 4:30, que es el estudio oficial de esta iglesia. ¿Sabe que algunos dirán, por ahí viene un discípulo tuyo, ¿cómo se llama? Petra. Bueno, está yendo a la iglesia porque no es discípulo. Los discípulos son los que yo enseño los días lunes en este lugar. La gente que quiera aquí. Los demás son creyentes, son pertenecientes a la iglesia, pero el que quiera y diga, yo soy discípulo. Discípulo es alguien que recibe la palabra y se disciplina en la enseñanza de ese maestro. Entonces, el que quiera venir para enseñarse él en la palabra, estamos hablando de un tema muy importante, que es acerca del enemigo. Conociendo al enemigo, se llama esa temática que estamos vertiendo. Bueno, entonces retrocedamos, vamos al capítulo inicial para estar en el sitio que estamos y lo que estamos diciendo. Entonces ahora sí creo que podemos entender un poco más lo que dice 1 Timoteo capítulo 3 verso 16. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu. Pero no solamente esto va a quedar pendiente, no se preocupen. Visto de los ángeles. Vamos a ver en qué consiste eso, porque son 6 cosas extraordinarias que nos introduce este verso. Visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Jesús está sentado a la diestra del Dios Padre, rodeado
de una gloria extraordinaria, que es la gloria que nos ha ofrecido a todos los que creemos en Jesús. Pónganse en pie en el nombre del Señor.